Perfecto, entonces, bien, entonces, ¿se podría repetir la pregunta para orientar la respuesta? Gracias. Sí, profe. Bueno, yo le había preguntado al profe que le había tocado justo el tema de Chernobyl y le había preguntado que por qué todavía había radiación ahí, siendo que eso ya había pasado hace tiempo. Antes que el Bueno, profe conteste, antes que el profe conteste, ¿sí? Quiero que ustedes presten atención lo que él le va a decir. ¿Por qué? Porque ustedes, uno de los últimos trabajos del próximo cuatrimestre va a ser justamente Chernobyl, ¿sí? ¿Y por qué va a ser el último en una hora? Porque, bueno, vamos a ver durante este tiempo que falta de la cursada efectos biológicos, ¿sí? Y que implica ver un poquitito de todo esto. Entonces, con todo ese conocimiento, ¿sí? De qué es lo que hace la radiación sobre las células, ¿sí? Es que vamos a poder entonces, como es, hacer ese trabajo más completo, ¿sí? Bueno, ahora sí, profe, lo dejo con... correcto. Sí, sí, sí. Le voy a explicar, digamos, porque si yo le explico en detalles, como que les voy adelantando, o mejor dicho, dándole mucho hincapié al trabajo que Roberto Gómez va a finalizando el año, vamos a hablar, que va a estar muy bueno. Preguntaban sobre el tema de la radiación porque hoy en día sigue estando ese lugar inhabilitado para la vida humana, ¿no? Y yo le estaba diciendo de que uno cuando hablamos de los radioisótopos, como se habló en alguna clase, estamos hablando de elementos que se desestabilizan por partículas, se desestabiliza el núcleo, y al desestabilizar el núcleo, ese núcleo, para volver estable, tiene que emitir radiación. Cuando hablamos de radioisótopos, hay muchas variables de radioisótopos, y esos radioisótopos van a tener, van a tener una emisión de radiación para llegar a su estabilidad de diferentes tiempos, ¿no es cierto? Adelantando un poquito lo que van a ver el próximo año conmigo en medicina nuclear, medicina nuclear se utilizan radioisótopos, pero esos radioisótopos que se fabrican en un laboratorio, ¿no es cierto? Esos radioisótopos tienen una vida útil entre 6 y 8 horas, ¿no es cierto? O sea que ese radioisótopo con el cual se va a trabajar en el paciente va a durar dentro del paciente o fuera del paciente nada más que una vida útil de entre 6 y 8 horas, ¿no? Pero esos son un tipo de radioisótopos. Pero dentro de todo eso tenemos radioisótopos de mayor tiempo de durabilidad, algunos de meses, años, ¿no es cierto? Cuando pasó la catástrofe de Chernobyl, ¿no es cierto? Hubo una escape de radiación, ¿no es cierto? Pero muy grande. No estamos hablando de rayos X, ni la energía de rayos X. Estamos hablando de miles de megakiloelectronvolt. Eso que se escapó, fue un accidente en toda esa área, ¿no es cierto? Obviamente esa radiación impactó no solo en las plantas, en los materiales, en todo, obviamente que impactó y todos esos recursos, tanto lo que es las plantas, las piedras, los minerales, todo, obviamente es como que se comportan como una especie de radioisótopo, quedaron estabilizados, por eso todavía sigue habiendo radiación, porque la magnitud de esto convirtió en un radioisótopo que van a pasar muchos años para que quede estabilizado eso, digamos, y neutralizado y sea una zona apta para el ser humano. No estamos hablando de energía, de que si, a ver, si ustedes entran a Chernobyl hoy y hacen una caminata por Chernobyl, se van a morir. No, no llegamos a ese punto. ¿Entiendes? Hay que entender eso. Pero no pueden vivir ahí.
¿no es cierto? Y así pasa también con las cosas que están ahí. Puede haber plantas frutales, pero esas plantas frutales, como la tierra está radiactiva, también las plantas frutales van a tener radiación. Si vos, dándole un ejemplo, si uno va y encuentra un naranjo, una manzana, y la agarra, no significa que se va a morir. Pero si uno vive ahí, en una zona radiactiva, y come producto de ese lugar, en un tiempo determinado, obviamente la mínima radiación es acumulativa. El profesor Gómez lo dijo, que la radiación es acumulativa. Entonces, uno sí puede llegar a tener un problema de cualquier índole, ¿no es cierto? Por lo general, la sensibilidad a radiación se puede transformar lo comúnmente, y así en bajas dosis, en un tipo de cáncer, ¿no? Pero imagínense que eso es vivir en ese lugar y comer producto de ese lugar radioactivo. ¿Entiende? O sea, y ese lugar va a quedar radioactivo porque fue mucha la energía y mucha desestabilización dentro de las moléculas de los diferentes órganos, organismos o minerales que hubo en el lugar, ¿no es cierto? La radiación no solo afecta a la persona humana, o sea, va a producir una desestabilización en todos los elementos. Si alguno vio, por ejemplo, Chernobyl, la serie, esos 8 capítulos, deben recordar que, por ejemplo, los bomberos que llegaron en un momento toma un pedazo de escombro y a los 2 segundos la persona empieza a gritar porque se empieza a quemar. Ese pedazo de escombro, de concreto, estaba totalmente transformado en un elemento radiactivo, porque la gran cantidad de radiación lo hizo inestable, ¿no es cierto? Y no, se transformó en una especie, digamos, entre comillas, un radioisótopo, pero la energía que emite no va a durar como el que utilizamos en medicina nuclear, unas 6 o 8 horas. Duran años. Y Chernobyl, con el transcurso de los años, va a llegar a ser una zona estable, normal, pero bueno, por ahí yo no me acuerdo ahora, no sé si el profesor Gómez se acordará, pero no sé cuánto se estima como para que ese lugar sea habitable nuevamente. Yo creo que no llego para conocer. No, ¿me escucha? Sí, te escucho. No, todavía no se inventó nada, no hay nada que pueda, no digo neutralizar, pero aplacar un poco el efecto de los rayos gamma o de la radiación que hay ahí en ese lugar. No, porque vos fijate que no, como te decíamos, cómo se produce un radioisótopo, ¿no? Un radioisótopo común, pequeño, chico, como para utilizar en medicina nuclear, ¿no? Que duran nada más que 6 horas. Se bombardea con partículas en el núcleo de ese átomo, de ese elemento. Al salir, desestabilizarse, ustedes saben que dentro del núcleo hay tanta cantidad de protones como de neutrones. Si yo, digamos, ese equilibrio que hay lo descompagino, el mismo elemento trata de volver a su estabilidad, porque ahí lo dejo inestable si yo elimino cantidad de protones por una partícula que bombardeo, ¿no? Esa molécula o ese átomo, mejor dicho, queda desestabilizado cuando yo, por bombardeo, descompagino el núcleo, ¿no? Ustedes en un núcleo tienen, de acuerdo al elemento, tiene una X cantidad de protones. Si yo en el núcleo lo desestabilizo por bombardeo de partículas, ese elemento, ¿no es cierto?, se transforma en otro elemento que ya va a ser radioactivo. Eso, en el transcurso del tiempo, emitiendo radiación, va a volver a la estabilidad. ¿Correcto? Depende de la desestabilización que uno haga en esa partícula y depende también el elemento, va a tener un periodo de duración. ¿No es cierto? Por ejemplo, en medicina nuclear, el radioisótopo que se utiliza o los elementos que se utiliza es iodo o cesio, ¿no es cierto?
son elementos que se desestabilizan y al desestabilizarse emite radiación, pero en un periodo corto se estabilizan. Cuando se estabilizan, ya vuelve a ser el elemento original y deja de ser radioactivo. Y eso dura unas 6 o 8 horas. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de la bomba de cobalto, ¿no es cierto?, que se utiliza en radioterapia, que lo mencionó muchas veces. ¿Cobalto 60 era? El cobalto 60. El cobalto 60 también es un radioisótopo, pero la energía que emite es inmensa, ¿no es cierto? Y como emite energía, en algún momento se va a hacer estable, ¿no es cierto? Va emitiendo energía y emitiendo energía durante el tiempo, en algún momento se va a hacer estable, va a dejar de emitir energía. Y se va a hacer estable y se va a transformar en otra cosa, que no recuerdo bien, el profesor Gómez capaz que me corrige, el cobalto 60, cuando termina de estabilizarse, se transforma en níquel. ¿Es así, Gómez? No sé si me escucha. Está muteado, Gómez. Estoy hablando hace una hora, no me di cuenta que estaba muteado. Sí, se convierte en níquel, de que ese es un elemento no radiactivo, ¿sí? Y en cuanto al tiempo que va a tardar en descontaminarse la zona de Chernobyl, me gustaría que alguien tire una cifra. Así, en el aire, ya. Para mí serían unos ¿Más de 100 años? Más de 100 años. 300 años. Más de 300. No, es 100 años, profesor. ¿Cuántos? En 100 años, dijeron. No, 20.000 años. Porque todavía sigue, hay radiación. Sigue la fuente de plutonio, 20.000. ¿sí? Sigue activa, ¿sí? Por eso hubo un sarcófago que se hizo en el año 86, ¿sí? Que es a donde después murieron muchas personas y otras, bueno, tuvieron, ¿no es cierto?, descendientes con problemas, que eso es lo que vamos a ver en el trabajo práctico, ¿sí? Pero podemos adelantar que en aquel momento la zona donde estaba Chernobyl pertenecía a la Unión Soviética, que era, ¿no es cierto?, de alto poder adquisitivo. Pero después, cuando la Unión Soviética se divide, Chernobyl queda en un territorio en donde políticamente no es tan fuerte como era antes, ¿sí? Y ese sarcófago empezó, ¿no es cierto?, a tener filtraciones. Entonces, hubo así como una suerte de distintas naciones colaboraron para poder juntar dinero, juntar fondos y confeccionar el nuevo sarcófago, ¿sí? Que es el que está en la actualidad. En la actualidad, el sarcófago está ya constituido, está todo cerrado, está todo blindado, pero sigue emitiendo, si eso se rompe, emitiría radiación, ¿sí? Digamos que esa radiación está contenida. Uno de los problemas que podía llegar a suscitarse era si los pisos, ¿sí?, donde está, ¿no es cierto?, el plutonio, que era el reactor número 4, si llegase a filtrar a la napa de agua, iba a contaminar toda la zona, ¿sí? No obstante, igualmente, toda la zona sigue con contaminación, uno puede transitar, hay altos valores de radiación en el ambiente, ¿sí? Uno puede andar por ahí, pero digamos como que no es para vivir, ¿sí? No, yo no me compraría un terrenito, digo, ahí en Chernobyl, ¿sí? Por más barato que esté, ¿sí? Porque a la larga, sí, seguramente algún problemita por ahí podría llegar a tener, ¿sí? Bueno, continúe. Profe, una pregunta y nada más lo último. La gente que vivía alrededor de Chernobyl, no precisamente en Chernobyl, sino los cercanos, ¿siguen estando ahí o los tuvieron que sacar? No, en primer momento tengo entendido que fueron, ¿no es cierto?, alejados en forma inmediata, al igual que lo que estaban en Chernobyl, y después, con el correr del tiempo, no sé muy bien cuál es, digamos, el anillo, ¿sí?, de restricciones que hay para vivir, ¿sí? Esto no lo tengo bien claro ahora. Pero después fueron retornando, sino a Chernobyl, ¿sí? Supuestamente también no se decía mucho, ¿sí?, lo que pasaba, lo que estaba sucediendo. De hecho, el gobierno soviético, ¿sí?, no, de aquel momento no lo decía, ¿sí?, y
los informes fueron, ¿no es cierto?, por medio de otro país, por medio de un avión que tenía detectores, y como esa nube tóxica se esparció por el aire, de esa forma pudieron ver más lo que habían rastreado, ¿no es cierto?, de la explosión, algún instrumental de países vecinos. Bueno, fueron diciendo cómo había sido el accidente, pero minimizando, ¿sí? O sea, no se contaba la real dimensión del accidente, ¿sí? Tal cual, tal cual. Si alguno no vio la serie Chernobyl, yo diría que lo vean porque les va a ser útil cuando tengan que hacer el trabajo. Bueno, continuemos. Qué lástima, estaban ricos mis mates. Perdón, no sé si la respuesta que no me acuerdo quién me preguntó, más o menos quedó aclarada o más o menos, no sé. Sí, profe, yo le había preguntado. Y gracias por responderme. Bueno, no, por favor. Como anécdota, chicos, les cuento. Ya conocés lo sabe Gómez, así que no hay problema. ¿Qué? Que si yo algo no sé, lo sabes vos. Como anécdota, les cuento que en la época esa también después le empezaron a pagar a cazadores para que vayan a matar a todos los animales, ¿sí? Perro, gato, lechuzas, cualquier tipo de ave. Está en la serie eso. Bueno, no, yo no vi la serie, chicos, yo me lo pasé leyendo el libro. Al final leí tanto para que ustedes me lo cuenten todo por la tele. No, no es así. Bueno, bueno, todo eso, ¿no es cierto? Digamos que era porque esos animales, ¿sí?, sobre la piel, sobre el pelo, ¿qué partículas tenía entonces? Ya que vieron la serie, a ver, ¿qué decía la serie? Ah, yo todavía no vi la serie, profe, no vale. Bueno, listo, entonces la vamos a dejar para después. No cuenten, chicos, dejen que yo vea la serie y después, bueno, hablemos todo de la Bueno, serie. mientras tanto, entonces vamos a hacer una cosa, chicos, ¿sí? Radiación gamma, ya está, la sabemos recontra súper clara, ¿sí? ¿De dónde sale la radiación gamma? Del núcleo. Del núcleo, muy bien, ¿sí? ¿Y utilizamos esta radiación gamma para sacar una placa? No. No. ¿Utilizábamos en dónde? En radioterapia. En radioterapia, como dijo recién el profe, ¿sí?, con la bomba de cobalto que después de perder toda su energía se convierte en níquel. ¿Está bien? Y también se utiliza esta energía también como método de esterilización. De hecho, muchas veces cuando vemos algún instrumental quirúrgico, que podrían ser los guantes quirúrgicos, están esterilizados con este tipo de radiación, ¿sí? Y no tienen una radiación remanente, ¿sí? Por lo tanto, cuando nos ponemos los guantes, ¿sí?, no es que nos estamos contaminando con radiación, ¿sí? Siempre, chicos, ustedes recuerden que la radiación va a estar dosificada, cuantificada. Nosotros a la radiación, ¿sí?, que es con lo que nosotros trabajamos, ¿sí?, diariamente, le tenemos que tener respeto, ¿sí?, no miedo, ¿sí? Miedo no, respeto. Para eso vamos a aprender a dónde lo vamos a colocar, cómo vamos a hacer, ¿no es cierto?, si tenemos que estar en quirófano por el tema de la radioscopía, ¿sí?, cómo protegernos, ¿sí? O sea, siempre respeto, no le tengamos miedo, ¿sí?, porque ya ha fallecido, sí, gente, y ha habido gente enferma por el tema de la radiación, ¿sí?, pero ya a esta altura del acontecimiento, digamos que no está sucediendo esto, siempre y cuando tengamos las medidas de protección, ¿sí? Bueno, chicos, ¿recuerdan cuando hablábamos de, por ejemplo, que teníamos el tubo catódico y que había un molinete y que ese molinete se movía, ¿sí?, porque había unas partículas que lo hacían mover, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Ruth había preguntado, ¿se acuerdan que no lo entendía? Habíamos dicho, creo que la explicación fue que esas partículas eran los electrones que tenemos ahí adentro, ¿se acuerdan? Más o menos. Y también habíamos dicho de que ya habíamos empezado a ver que iban en línea recta, ¿se acuerdan? Sí.
Muy bien. Vamos a, entonces, ya que conocimos un poquito todo esto, ondas electromagnéticas y otras cositas, vamos a ver un poco más de aquella historia, pero vamos a empezar, o seguimos viendo esos tubos, ¿sí? Con que Roentgen trabajó y investigó, que van a ser los tubos iónicos. Los tubos iónicos van a ser los antecesores a los tubos que se están utilizando, inclusive hoy en día. ¿Sí? A ver. Ahí está. Fíjense que esto es muy parecido, ¿sí? A lo que habíamos. Voy a decir, puedo quitar este cartelito acá porque después se quejan, y tienen razón. Que este tubo fueron los primeros en utilizarse, el tubo iónico, ¿sí? Digamos que es un tipo de tubo de Cruz, ¿sí? Modificado. ¿Cuál es la modificación? Simplemente que en lugar de tener el ánodo acá en la punta, lo tiene, ¿no es cierto?, abajo. Después tenemos una ampolla de vidrio, tenemos el cátodo y el ánodo acá. Y una fuente de alimentación. Hasta acá, digamos que la única variedad que tenemos con el tubo, ¿sí?, catódico que habíamos visto, ¿sí?, es esta. ¿Correcto? ¿Tiene alguna otra modificación? No. Básicamente, digamos que estamos ahí. Profesor Herrera, usted si quiere participar en esto, por favor, me interrumpe y acote, ¿eh? No, estoy escuchando atentamente, hacía mucho que no veía un tubo iónico, pero... Oh, yo también, hace muchísimo, pero bueno. Bien. En el interior, chicos, de este tubo, ¿sí?, se extrae todo el aire, por lo tanto, va a quedar al vacío, pero no va a quedar al vacío. ¿Por qué? Porque se le inyecta una cantidad de gas residual, ¿sí? Ese gas residual que se va, ¿no es cierto?, a inyectar, que puede ser el xenón, por ejemplo, va a tener una tensión, ¿sí?, una fuente de tensión, que lo que va a hacer esto, que va a estar cargado, el xenón dije, perdón, y ese argón, ¿sí? Esta tensión lo que va a hacer es que yo voy a tener distintas partículas, ¿sí?, que van a ser positivas y negativas. ¿Está bien? Esa energía eléctrica que se genere ahí adentro, que va a ser ionizada. ¿Por qué va a ser ionizada? Porque tengo, ¿no es cierto?, la energía, tanto en el cátodo y en el ánodo, entonces van a empezar a moverse esas partículas, ¿sí? ¿Hacia dónde se van a mover? Y por una diferencia de potencial. Digamos que los que son positivos, ¿para qué lado se van a movilizar? Para el ánodo. Los positivos Al ánodo. a donde tengo la parte negativa. ¿A dónde tengo parte negativa? Ánodo. A cátodo. ¿Sí? Cátodo. ¿Sí? Y al revés. Los negativos, ¿para dónde van a ir? Al ánodo. Muy bien, muy bien. ¿Vieron que sirve escuchar, ver? Estoy haciendo señas. El profe Herrera le hace así, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, yo tengo ese gas ahí adentro que tiene distintos iones y esa ionización que va a empezar a separarse por una diferencia potencial. Va a empezar a ir, ¿no es cierto?, el positivo hacia el polo negativo, el negativo al positivo. ¿Está bien? Vamos perfecto, ¿no? ¿Hasta ahí? Sí. Bien, esos iones negativos, ¿quiénes van a ser entonces? Los... ¿Cómo? Exacto, electrones. Los electrones, son los electrones. Muy bien, perfecto. Sigamos. Entonces, tenemos cátodo, ánodo, ¿sí? Y entonces los electrones en conjuntos van a integrar esos rayos catódicos, ¿sí? ¿Y qué dirección van a seguir? Y una dirección rectilínea. ¿Se acuerdan? Recuerden que no doblaban los rayos, ¿sí? Entonces, debido a las características constructivas que tenían esos tubos, ¿sí?, solo unos pocos electrones van a llegar al ánodo, ¿sí? El resto de esos electrones, ¿a dónde van a ir? Y van a seguir derecho, ¿sí? Y van a impactar o van a llegar al vidrio que constituye ese tubo de rayos X, ¿sí?
¿Y qué pasará? A ver si lo podemos ir razonando. ¿Qué pasará cuando los electrones llegan al ánodo? Se frenan por un frenamiento brusco. Exacto. Vamos a tener entonces, ¿sí?, un frenamiento, ¿sí?, de lo que era la radiación, ¿sí? Y eso se va a llamar también radiación por frenamiento. Entonces, aparentemente, digamos que lo que yo estoy viendo acá sería exactamente igual a lo que hacemos hoy en día con los equipos, con los tubos de rayos, ¿no es cierto? ¿Uno puede imaginarse eso? ¿Qué opinan ustedes? Quedamos solos. Vamos a hacer lo siguiente, Creo chicos, que lo vamos a igual no, dejar... profesor. ¿Cómo? No te escuché, perdón. Igual no, porque falta, que igual no, porque falta en el cátodo el filtro, ¿cómo se llama? El filamento, El filamento. donde Está bien, se hace pero el lo efecto. tengo acá. Digamos que al principio dijimos que los electrones migran al ánodo, impactan, ¿sí?, y tengo radiación por frenamiento. Entonces, más allá de los elementos que vos decís que es verdadero, ¿sí?, la pregunta Tiene era... las mismas características más desprolijas, digamos. ¿Cómo? Tiene las mismas características, pero más desprolijas. Más desprolija porque son más primitivos. Sí, podría ser, pero tenemos otras características, ¿sí? El Pero gas. la vamos a dejar pendiente ahí, chicos, si la van pensando. ¿Quién dijo gas? Quiero un Yo. nombre. Yo acá Sabía. estoy. Sonia. Muñoz. Bueno, vamos a ir pensando, chicos. Déjenme pasar lista porque los quiero que se vayan a disfrutar de la vida hoy temprano. A ver. Adamatino, ¿está? Presente, profe. Muy bien. Ese que está de cumpleaños, ¿no? No, yo no. Era Arce. Maldonado, creo. Arce no. Arena tampoco. Aguilar. Presente. Arriola. Presente, profe. Bogado. Presente, profe. Bueno, le preguntábamos nada, abogado. Castro, Facundo. Presente. ¿Me escuchó? Castro, Vidar. Presente. Chaparro. Ceja, Rocío. Presente, profe. Cervera, Jorgelina. Presente, profe. También estuvo seria hoy. De Luca, Evelyn. Presente, profesor. Bueno, y la madre también está presente, ¿no? Sí, mi mamá acá está presente también. Ah, bueno. Estamos escuchando las dos. González, Camila. Está, profe, presente. Estas son clases familiares, ¿viste? Sí, Juárez, tal cual. Micaela. Presente, profe. Alicia, sí, andaba por ahí. López, Jonathan. Sí, ando por acá. Presente. Bien, me contestó. ¿Viste? Herrera, vos me decías que no estaba hoy cuando le preguntábamos cosas. Por ahí estaba en una emergencia. Bueno, López, Rocío. Presente. Maldonado. Presente, profesor. Creo que él estaba de cumpleaños. Sí, acá en casa estamos de cumpleaños. Ah, bueno, Herrera, anote la dirección, así vamos. Sí, ahora salimos para allá. Igual, salí Mercado. cumpleaños para tu hijo. Mercado. Presente, profe. Presente. Sí, nos deben las tortas, ¿eh? Mirá lo que estamos perdiendo por la virtualidad, Herrera. Miranda. Muñoz, Flavia. Presente. Nieva.
Núñez Dalia. Presente. Ruth, sí, anda por ahí. Profe acá, presente. Rojas, también, lo vi que andaba por ahí. Presente. Ramírez. Presente. Romano. Presente, profe. Salcedo. Profe, Salcedo se quedó sin internet, me dijo que avise. Bueno. Pero estuvo en... Torres. Sí, sí, está bien. Presente, profe. Vera. Presente. Muy bien. Chaparro no me contestó, pero estaba hasta hace un ratito. Sí, Nieva también, que no sé si salió bien, pero me parece que estaba presente también. Bueno, está presente. Chicos, nos queda un minutito, ¿sí? Solamente decirle que por favor se cuiden mucho, que este bicho sigue, ¿no es cierto?, complicando la vida de todos. Por más que estén vacunados, no se confíen, lávense las manos, estén distantes, cuídense y hagan cuidarse a todos. Cualquier duda que tengan, chicos, nos van preguntando. No se queden, por favor, vayan repasando todo. Estamos tratando de hacerlo suavecito para no ir sumando mucho material, pero sí, tratamos que sea entendible la materia y que no tengamos problemas, que no tengan problemas, ¿no es cierto?, a futuro.